Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Me da gusto saludarles. Esta va a ser una clase grabada, tengo un compromiso ineludible, pero bueno, vamos a hacer entusiasmo, a meter mucho entusiasmo en esta clase. Bien, procuramos hacerlo cada vez que nos vemos. Bien, seguimos con nuestro tema, ya estamos llegando al final de esta pequeña remembranza histórica y significativo para toda la humanidad. Eh, que de alguna manera, como lo mencionamos la clase anterior, esto no es más que una etapa estratégica. O sea, creo que es lo más importante que ustedes tienen que considerar en este tiempo histórico de estudio, de análisis. No es tanto, lo mencionamos, la cultura, sino lo estratégico de Dios, porque como mencionamos, Dios eligió el tiempo, el lugar, las personas, las circunstancias de todo tipo, sociales, políticas, militares, familiares, económicas y sobre todo espirituales para el cumplimiento profético de la llegada a la tierra del Mesías prometido que fue para el Señor Jesucristo. Este tiempo que fue tan esperado y anhelado por los profetas, como dijo el apóstol Pedro en su carta, ellos anhelaron mucho tiempo esperar, ver ese tiempo. Pablo también de alguna manera lo mencionó, pero no lo pudieron ver. Solo los apóstoles que después cuando tuvieron la revelación plena de quién había estado con ellos, bueno, pues ya ahí ya supieron bien que el tiempo del advenimiento del Mesías se había cumplido y todo lo que ellos tenían que saber y necesitaban tener esa precisión, pues de su conocimiento o reconocimiento del Mesías, pues bueno, ya había llegado y ahora estaban totalmente en esta situación de conocimiento y revelación. Hablamos la clase anterior, alcanzamos a considerar cómo estaba la situación en cuanto al área de la política conquistadora, ¿no? Que fue a través de los romanos y cómo estaba constituido el gobierno judío. Hablamos acerca de Herodes el Grande, después de sus hijos, cómo fue la repartición del reino, porque hubo muchas pugnas entre ellos y bueno, quedó así hasta el tiempo del Señor Jesucristo, que anduvo en las regiones de Galilea, después andaba en las regiones de, de, de Samaria y todo, donde había diferentes autoridades políticas y no solamente hubo esa circunstancia tan peculiar de que hubiese un reino tan grande para ese tiempo, se hubiera dividido en fracciones, que cada uno tuviera su propio rey, que realmente fueron una especie de feudos y que en cada uno estuviera una autoridad. Y bueno, en donde más estuvo el Señor Jesucristo y que fue cuando padeció en su final de su ministerio terrenal, fue bajo el gobierno de uno de los hijos de Herodes, que estuvo precisamente en Galilea y toda esa parte de la división que hicieron de los lugares de Jerusalén. Bien, vamos a considerar hoy qué es lo que encontramos con respecto a los fariseos, ¿sí? Este grupo religioso que pues verdaderamente funcionaba para ese tiempo ya no como una orden sacerdotal, porque una cosa eran los sacerdotes, de eso voy a hablar en algún momento, sino que estamos considerando acá como un grupo surgido de las autoridades religiosas, como si fuesen los escrutadores, los escudriñadores, o que de ahí haya salido el apóstol Pablo cuando era Saulo, que realmente eran fariseos y abogados religiosos. Su función era totalmente legislativa, porque como ustedes saben y recuerdan, el pueblo judío siempre se basó mucho en las disposiciones. Primero, antes de
que se levantara el primer rey, que fue Saúl, pues en lo que dictaran los jueces. Bien, ellos se constituían por un sistema de gobierno así comunitario, hecho por los jueces que se elegían, ancianos de las diferentes tribus, y dictaminaban que se cumplieran las leyes de la Torá, y las sanciones, bueno, todo lo que tenía que ver con la cuestión legislativa. Y la judicial, pues venía principalmente de la voz de los profetas, ¿no? Que era ellos eran los que hablaban, como Isaías, que tuvo gran cercanía con los reyes que le tocó vivir juntamente con Ezequiel, entre ellos y Josías. Bueno, todavía Josías ya había pasado esos tiempos, pero estaban otros profetas, ¿no? Ananías, que fue en el tiempo de Josías, y así diferentes, que a uno les fue muy bien, a otros no les fue nada bien, como fue el caso de Jeremías, que estuvo sufriendo y padeció mucho la persecución a través del rey en turno. Bueno, entonces los fariseos era prácticamente una secta que era el intermediario entre los políticos conquistadores de Roma y el gobierno títere que habían impuesto con el grupo religioso. Así es como estaban las cosas. Como era una cuestión más que nada de impartición de justicia, de acuerdo a las leyes judías, pero cuidando el equilibrio de respetar las leyes del Imperio Romano, pues tenían que andarse con suma cautela para no obedecer ni una ni otra, por lo cual ellos eran muy celosos, muy estrictos en el cumplimiento de ambas leyes. ¿Por qué lo decimos? Porque tanto cuidaban los aspectos religiosos, por ejemplo, que cuidaban qué era trabajo y qué no era trabajo, si era trabajo cargar cuántos higos secos el sábado, cuánto se podía hacer de este o otro trabajo, hasta discusiones pues ya metafísicas, místicas, según ellos, muy profundas, ¿no? Por ejemplo, una de sus discusiones que fue muy celebrada como anécdota era que discutían cuántos ángeles podían danzar en la punta de un alfiler, o sea, de una aguja. Imagínense ustedes qué discusiones eran, ¿no? Tan teológicas para determinar infracciones a la ley, ¿no? Con todas las multas que imponían, y que como políticos, al fin y al cabo, pues se corrompió. Ahí vemos la mesa de los cambistas que volteó el Señor Jesucristo, donde se había un gran negocio con el cambio de monedas extranjera a lo que ellos querían para dar para las ofrendas para el templo, el comercio con los animales. O sea, realmente se habían vuelto una actividad bastante, pues, específico en la política del momento. Los ferusim, que así se le dice en hebreo, los ferusim, pues generalmente se entiende en el sentido separado por esa división entre la cuestión que era la política y la religiosa, pero que al mismo tiempo vivían dentro de la misma sistema de creencias y de gobierno del pueblo de Israel. Por eso era, bueno, sí son, pero están como separados, pero tienen que estar acá. Y bueno, y ellos que, bueno, se decían muy puros porque se apartaban de lo impuro en sus términos, pero eran muy orgullosos, ¿bien? Porque evitaban todo contacto posible con los paganos. Allí vemos inclusive obedeciendo las leyes de los levitas, que no tocaban a una persona muerta, como en la parábola del, de la pues, de la política religiosa de no tocar a un, este, a un muerto, ¿sí? Y bueno, esta situación tan específica de, de alianzas mixtas en lo político, en lo religioso, pues obviamente estableció intereses creados entre estos grupos para mantener una vigencia de poder y autoridad política
hasta donde el Imperio Romano se los permitiera. Que había abusos y había cosas, sí, lo sabía, claro que sí. Y no les convenía que surgieran líderes de extracción judía porque inmediatamente entraba la represión romana, que eran bastante severos para eso, a través de las ejecuciones públicas y todo. Y bueno, se andaban con mucho cuidado, con bastante cuidado por todo lo que ellos podían tener como represalias y no admitían, lo cual también al ser ya una situación religiosa bastante cegada en lo espiritual, pues no podrían haber distinguido entre un líder político, causando ahí revoluciones internas, a un Mesías esperado por siglos, que ellos no tuvieron esa capacidad de reconocimiento. Y bueno, ellos que salieron desde el 100 años antes de Cristo, ellos, después de una liderazgo de una persona que se llamó Simeón Macabeo, pues ahí ocurrió una sucesión, eh, pues digamos, en la secta que ya se había formado de ellos, para extender su poder político y militar, pues bueno, se hace una división ideológica, ¿sí? Desde 100 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, se van a dar varias divisiones, se van a hacer más específicos, más especializados, y gracias a esa división que ocurre 100 años antes, es cuando empiezan a surgir diferentes corrientes de pensamiento teológico y político entre ellos mismos. Ahí es cuando sale la cuestión de los más cultos, de los más adinerados, que tenían una formación helenística, que ellos, de esa sección de fariseos originalmente, nada más eran un solo grupo, pues empiezan a tener un gran peso, y esa división iba a influir mucho en el ministerio del Señor Jesús. A continuación lo veremos, pero la mayoría de ellos, en cuanto a tradiciones orales y todo lo que era lo que dictaba la ley de Moisés, pues empezaron a ser bastante estrictos en la observancia de la ley, y que empezaron a establecer toda una serie de tradiciones, costumbres, que se hicieron rituales y que se fueron apartando mucho, mucho de la misma ley original, ¿no? Por ejemplo, ya no andaban su peregrinaje por el desierto, ya estaban, pues ya establecidos como una sociedad urbana, civil, civilizada, y bueno, esas leyes fueron quedando atrás, pero empezaron a meter otras, ¿no? En el que era más la letra y el dictamen estricto apegados a la ley que el mismo espíritu de la letra. La razón, la filosofía helénica o la influencia griega, pues se empezó a ver reflejada ahí, donde empiezan a salir otros grupos dentro de ellos mismos. Los fariseos iban más y se equilibraba más la balanza hacia el cumplimiento religioso, ¿no? Ellos se dedicaban mucho a la docencia, promovían el desarrollo de la religión judía, haciendo mucho proselitismo. El Señor Jesús les dijo: ustedes son capaces de dar vuelta al mundo para hacer un prosélito, y después lo vuelve 100 veces, muchas veces más, infractor de la ley, ¿no? Entonces, no eran buen testimonio, buscaban mucho las posesiones materiales. También todo esto surge de las mismas opiniones que el Señor Jesucristo da en los evangelios, ¿no? De cuál era su perspectiva, que él mismo, como el Hijo de Dios, tenía ya de la conducta de los fariseos. Enseñaban mucho, sí, porque de ahí van a salir los doctores de la ley, los escribas, otros que también voy a mencionar un poco más adelante, pero de ahí salieron, o sea, que conocían muchísimo la Torah de memoria, pero muchas cosas encontramos, argumentos o elementos de conceptos muy diferentes a las del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, pues obviamente Él es la verdad y la palabra hecha carne, y Él iba a la profundidad de lo que decía la palabra, pero ellos argumentan
cosas a su conveniencia. Y bien, bueno, desde Juan el Bautista los denunció en su hipocresía y fue bastante fuerte, tanto así que ya para esos tiempos el nombre que en algún tiempo cuando nació era respetable y honroso, después se fue convirtiendo en el sinónimo de ser hipócrita, ¿no? Con Mateo 23, pues es el reconocimiento, la interpretación que se le da de parte de Juan el Bautista, de parte del propio Señor Jesucristo. Pero bueno, la principales pilares de la creencia de ellos en su enseñanza, que ahí es donde se centraban, fue la divina providencia, Dios sobre todo, que ustedes van a darse cuenta que no estaban muy alejados de alguna manera dentro de las verdades escriturales, pero no manejadas como ellas las manejaban, ¿sí? No la manera como ellos ya después arreglaban las cosas a su propia conveniencia para mantener su estabilidad de puesto, de lugar, de prestigio y político, ante todo, ¿no? Ante el rey Herodes y ante el Imperio Romano. Y bueno, era muy difícil eso. Entonces la divina providencia, la creencia en ángeles y espíritus, como el ejemplo que les mencioné, la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo, pero no todos, porque por ahí hubo una división que se lo voy a comentar, la soberanía de Dios que incluía mucho la fatalidad, todo el sufrimiento, y que realmente había una mentalidad de victimización en ellos, como víctimas de los acontecimientos históricos hasta ese momento, y que ahí, bueno, ahí se basaban mucho en sus sufrimientos como etnia. Las recompensas y castigos futuros y un reino mesiánico sobre la tierra que finalmente cuando llegó ya estaba tan distorsionada la visión del advenimiento del Mesías que no lo supieron distinguir cuando estuvo entre ellos. Juan lo dijo, el apóstol, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ellos mismos lo sacrificaron. Que bueno, también era parte del cumplimiento profético que solo algunos pudieron distinguirlo, solamente pocos de ellos. Los saduceos, que fue ese grupo que mencioné, que tenían una gran influencia de gente, de los aristócratas judíos, muy educados, muy cultos, pero muy influenciados por las culturas y las filosofías griegas, ¿sí? Que eran, bueno, algunos eran muy escépticos, que en las clases de historia hemos oído mencionar de los escépticos, de los estoicos, de los atomistas, bueno, todas esas diferentes filosofías, bueno, llegaron a influir mucho en el pensamiento religioso judío y que hizo eso que hubiese mucha distancia en la esencia espiritual, ¿no? Si de por sí ya se había desviado con los sacerdotes que surgieron desde el principio, tratando de seguir los ordenamientos arónicos, bueno, con esta nueva forma de pensamiento y corriente filosófica, pues hizo más grande la separación, aunque estaban juntos. Esto fue a partir de un sacerdote que se llamó Sadoc, y de ahí viene porque se llamaban saduceos. Y estoy hablando de ese grupo que eran los saduceos, que se originaron con esta influencia de Sadoc. Desde los tiempos del rey David y Salomón, eh, empezaron poco a poco a emerger, se fueron creando y haciendo de bastante poder económico, comerciantes, eminentemente comerciantes y funcionarios gubernamentales. O sea, porque podían ser educados por los maestros de la escuela griega, que eran muy caros y que solamente los muy adinerados podían tener ese tipo de educación. Entre ellos estuvo Pablo el apóstol, bueno, cuando era Saulo, que fue educado, por eso de ahí su funcionamiento de fariseo o fiscal religioso, por su gran cultura. Él dominaba perfectamente el griego, koiné, que era el idioma de ese tiempo, en el mundo de ese tiempo, por lo cual él pudo escribir todas sus cartas y todo en diferentes formas, ¿no? En arameo,
en griego, el latín pues era el idioma de los invasores, entonces solo en cuestiones judiciales con los romanos, pues sí, también pensamos que sí lo dominaba. Bueno, todas estas personas muy privilegiadas tenían una tendencia religiosa, pero muy helenizada, así se le llama, ¿no? Muy influenciada por la cultura griega. Y se contraponía mucho a la de los fariseos. Y fíjense nada más qué contraste, porque ellos en su estructura de creencias de esa naturaleza, muy filosófica, más que religiosa, tenían varios, también varios pilares, ¿no? En sus estudios. Al morir, su alma perecía con el cuerpo. No creían en que había una vida después de esta vida, eran muy escépticos, ahí está la influencia del escepticismo, no hay inmortalidad del alma por consecuencia, no había para ellos, no, el alma se acababa cuando el cuerpo se moría y no había más. No había resurrección del cuerpo, que fueron unas de las confrontaciones con las cuales estuvo el Señor Jesucristo, y bueno, por lo mismo era que influyeron mucho en la creencia de que después de la muerte del Señor Jesucristo se habían robado su cuerpo los discípulos y que jamás era que había resucitado. No creían en eso. Bueno, fue la influencia de este grupo de saduceos que no creían en eso, ¿no? A pesar de haber conocido testimonios de resurrecciones hechas por el Señor Jesucristo. Bueno, todo lo acomodaban a conveniencia, ¿no? Ahora, la existencia de un Dios ajeno al acontecer del mundo, como era la influencia griega y romana de Zeus y de todos esos dioses del Olimpo, pues también ellos pusieron a ese nivel al único Dios que tenemos hasta el día de hoy. Y bueno, ellos también, no, el Señor, nuestro Dios se divierte en sus fiestas y Él no quiere saber nada de este mundo. Por eso no aceptaban el que el Señor Jesucristo, un carpintero salido de Nazaret, de Galilea, se dijera que Dios era su padre. Bueno, eso no cabía en la mentalidad de ellos, ¿no? Y por ser un sector muy influyente, pues bueno, no lo creían. Y que ellos solamente aceptaban la Torah o Pentateuco y todos los libros de los profetas que hablaban de lo que había de acontecer, pues bueno, eran escépticos también, ¿no? Si no, si hubieran creído, o al menos se hubieran entendido algo por su misma amplia cultura, cumplimiento profético del Mesías, pero bueno, nunca lo hicieron. No eran muy bien vistos por el pueblo, realmente lo rechazaban, porque colaboraban muchísimo con los romanos y los reyes títeres, obviamente por mantener su estatus aristocrático, de poder, ellos así lo tenían, y que ellos introdujeron y permitieron algunas costumbres que no eran judías, y pues bueno, eran muy arrogantes, muy prepotentes, muy despectivos con el pueblo hebreo en general, ¿no? Entonces, por eso es que no los veían bien, eran de la élite de ese tiempo. Muchas veces los mismos saduceos se llegaron a aliar con los fariseos en oposición totalmente al Señor Jesucristo. O sea, sí hubo grandes choques y bueno, ahí ponían, y de intermedio ponían ahí a otros personajes como eran los escribas, los doctores de la ley, que ahora les comento. Pero la alianza que hacían, que vemos en los evangelios de los saduceos y los fariseos, era para ir en contra de las predicaciones y la enseñanza del Señor Jesucristo, ¿no? Pues también a conveniencia. Sin embargo, ese conflicto entre ellos de Jesús con los saduceos se hizo más y más profunda, más fuerte en los tiempos finales de su ministerio. ¿Por qué? Porque la popularidad de las enseñanzas del Señor Jesucristo había crecido inconmensurablemente. Era enorme la popularidad, miles le seguían. Ustedes se recordarán el Sermón del Monte, y sobre todo que aunque muchos lo seguían por conveniencia, pero bueno, los milagros se daban, las cosas milagrosas se daban, y a los escépticos que eran los saduceos, pues no aceptaban eso, pensaban y lo acusaban de ser una especie de mago y cosas así. Y bueno, ahí vemos cómo ese conflicto ellos ya lo vieron y lo llegaron a ver como una verdadera amenaza. Entonces había que terminar con ese falso profeta,
con todas las enseñanzas que estaba propagando entre la gente. Y bueno, ahí vemos cómo el pueblo empieza más a seguir a Cristo que a hacer seguir siendo alumnos o discípulos de los grandes maestros de esa élite, ¿no? Bueno, y fue precisamente un saduceo el que va a dictar la sentencia contra el Señor Jesús, ¿sí? Él es el que va a dictar esa sentencia. Y bueno, de hecho, en ese tiempo los cristianos de la iglesia que estaba surgiendo, ellos culparon a los saduceos y a los propios fariseos de la muerte del Señor, que bueno, en un juicio ilegal le hicieron al Señor Jesucristo, ¿no? Que porque fue ilegal totalmente, pero para ellos el tiempo y lo religioso que eran los fariseos tenía que hacerse antes de que llegara el día sábado. Toda esta secta de saduceos fue quienes más intentaron detener el crecimiento en la iglesia primitiva y son quienes empezaron a perseguirles más. O sea, los intelectuales religiosos, que eran los saduceos, fueron quienes más promovieron la persecución de la iglesia que había nacido ya. Entonces, ese sería para entender quiénes fueron los saduceos. Otro grupo importante fueron los del grupo del Sanedrín. Bueno, ¿quiénes eran ellos? Era eminentemente una autoridad suprema en lo administrativo. ¿Sí? Ya vimos lo político, lo religioso, y ahora son las autoridades administrativas, que la sede estaba precisamente en Jerusalén y se habían establecido en los 2 últimos siglos antes de Jesucristo. 200 años del advenimiento de Jesucristo, ya el Sanedrín ya empezaba a estar en funciones. Este grupo, que fue muy activo hasta el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el templo y fueron dispersados, se acabó el Sanedrín. Bueno, era un cuerpo también muy aristocrático, sacerdotal, y de la nobleza, es decir, muchos tenían ascendencia real de los antiguos reyes de judíos, ¿no? O israelitas, y se componía, generalmente era un grupo de 70 a 71 personas, se repartía entre fariseos, entre saduceos, ancianos y escribas, que eran las 4 subgrupos dentro del Sanedrín. Sí, les repito, fariseos, saduceos, ancianos y escribas. Esos eran los que se habían aliado para formar el Sanedrín. Cada uno en su propia especialidad, los fariseos en lo religioso y sacerdotal y de política. Los saduceos en la cuestión también política, pero también ideológica. Los ancianos para las cuestiones de finales de cumplimiento o ejecución ejecutiva también de lo que se dictaran en cuanto a ordenamientos, y los escribas, que serían como los escribanos o los notarios públicos, gente que hace ese tipo de funciones. Ahí, ellos estaban ahí. Todos ellos, todo el Sanedrín era dirigido por el sumo sacerdote, que fue Caifás, precisamente el que siguió el proceso de Jesús, que fue en ese tiempo, y dentro del sumo sacerdote tenía bajo su dirección a la Suprema Corte judía. Así como hoy hay una Suprema Corte de la Nación, así también había una Suprema Corte judía. Ellos tenían funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, como ya he mencionado, dividida con todas estas áreas de gobierno. Ahora, los romanos no menguaron el poder de ellos, es decir, a los romanos les convenía hacerlos sus aliados, con ciertas limitaciones, pero mientras pagaran impuestos, no tenían problema que siguieran sus leyes, sus disposiciones, pero también con límites. Y que ellos, este grupo, los tomaron, finalmente los convirtieron en sus policías, ¿no? Para estar vigilando a través del sistema sacerdotal de los saduceos, todos aquellos que se quisieran rebelar contra el imperio romano. Entonces, era una actividad muy especial de las que fueron haciendo, y bueno, ahí venían los arrestos, los procesos, pero ellos sí no podían sentenciar a muerte a nadie. Ellos llevaban ante las instancias de la autoridad romana y ellos son los que dictaban a quién se ejecutaba, a quién había
de ejecutarse o no, como pasó con el Señor Jesús, ¿no? Con Pilato. Los sumos sacerdotes que también eran puestos a capricho del rey Herodes, otra cuestión muy negativa, pero en cuanto a las cosas religiosas, no de los fariseos en la cuestión política, sino en la cuestión religiosa, sino en sí en la política, pero en la religiosa, ahí sí eran los ancianos del Sanedrín los que determinaban todas las cuestiones íntimas del cumplimiento de la ley, ¿sí? Los ancianos. Entonces así estaba repartido todo, como se dan cuenta ustedes, sí había una organización muy específica, muy puntual entre todas estas facciones del poder del pueblo judío de ese tiempo, que era necesario que estuvieran para el cumplimiento profético. Bien, ahora hablemos un poco de los escribas. Los escribas que también fue un grupo sumamente estratégico, consideremos que en ese tiempo no había otra manera de comunicación y de plasmar por escrito las cosas que se daban, crónicas, historias, etcétera, más que escribiendo, que eso es lo que hacían los escribas. La comunicación y todo, ese era el medio. No había otra cosa, no había alternativas, entonces hubo gente que se tuvo que especializar, que desde el exilio babilónico pues eran considerados como secretarios, algo así, que ellos atendían la correspondencia y la contabilidad de los reyes, como ahí podemos leer en segundo de Samuel 8:17, segundo de Samuel 8:17, en donde allí se llevaba puntualmente toda la contabilidad real, ¿no? Pero bueno, también en las casas de los señores eh, que tenían poder económico, ganaderos, agricultores poderosos, etcétera. Y Sadoc, hijo de Aitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, que eran sacerdotes, y Seraías, que era el escriba, ahí vemos que aún dentro de la administración de las cosas del templo, bueno, ahí estaban mucho en funciones ellos también. Antes del exilio babilónico eran secretarios, ¿no? Ya lo dijimos, pero conforme fueron aprendiendo y adquiriendo maestría en sus actividades de hacer esa labor, bueno, se volvieron unos copistas muy extraordinarios. Hacían copias detalladas y muy escrupulosas de la ley y todo tipo de escritos sagrados. Llegaron a ser tan entendidos en las cosas religiosas de escribirlas una y otra vez, de generación en generación en generación, que se volvieron expertos en las cuestiones de la ley de Moisés. Inclusive Esdras, que fue uno de ellos, de contemporáneo al rey Josías, dice en la escritura, ahí en las cartas a los reyes, no, los libros de los reyes. Esta es la copia de la carta que dio el rey a Artajerjes al sacerdote, escriba versado en los mandamientos y en sus estatutos a Israel. Eso está en Esdras 7:11. Esdras 7:11. Así es que vemos una combinación de técnica, que al principio era eso, muy práctica, de ser un secretario, a pasar a ser un cronista, a pasar a ser un escriba religioso, un notario religioso, como para que inclusive se especializaban tanto en esto que hasta la tinta donde escribían llegó a hacerse una cuestión de tipo místico, ¿no? Así como casi mágico. Llegaron a ser intérpretes oficiales de la ley, dice en Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y sentado los fariseos y doctores de la ley. O sea, ¿qué hacían los fariseos y doctores de la ley? Escuchando la enseñanza del Señor Jesús, por si se desviaba una sola palabra. Y vez tras vez fueron a tentarle para que se contradijese, para que violara la ley y lo pudieran acusar. Nunca pudieron. Al contrario, se quedaban maravillados de las cosas que el Señor Jesús, cómo interpretaba las cosas y ya no, ¿de dónde saca todas estas cosas? Este hombre sabe hasta más, ¿no? Y bueno, claro que se enojaban cuando decía, la ley de Moisés dice esto, la cátedra de Moisés dice esto, pero yo les digo, y bueno, eso era terrible para ellos, pero bueno, sirvió mucho de algo este celo por mantener las escrituras, claro que sí, por eso hoy tenemos nuestro Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tal, o sea, sin cambio ni variaciones, que fue, hay que ver ese mérito gracias a ellos.
Ellos recopilaron materiales diversos y que se dispersaron, que a la larga, cuando se dispersaron, los volvieron a reunir y eso fue lo que reunieron como el Nuevo Testamento. Hay Antiguo Testamento, el Antiguo. Ahí hay una materia que no sé si me toca impartirla, donde vemos acerca de la historia del Antiguo Testamento y ahí hablamos de cómo todas las cosas que pasaron para preservar lo que tenemos hoy, también el pueblo de Israel. Ellos copiaron una y otra vez todo lo que se fue dando de generación en generación para asegurarse que de los textos sagrados llegaran a las nuevas generaciones con la mejor pureza posible. Y lo lograron. O sea, ese es el gran mérito de los escribas y yo creo que sí debe haber un agradecimiento a ellos. Si bien los escribas en un principio descendían de sacerdotes, pues pronto llegaron a formar una clase aparte y comenzaron a chocar entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Por las cuestiones de criterios religiosos y políticos de fariseos y saduceos y todos ellos. Todo este conflicto fue tan fuerte, por eso es que él aquí dice, sí, pero aquí dice y aquí y acá. Bueno, que vino la división con los macabeos, que en las Biblias católico-romanas están las luchas que hubieron entre el primer y segundo libro de los macabeos, que solamente tienen un valor histórico, no inspiracional, sino solo histórico, y bueno, y quedaron en las crónicas las guerras tan terribles que enfrentaron cuando llegaron los romanos y que fueron los macabeos quienes los confrontaron hasta que acabaron con ellos. Bueno, todos los escribas que se oponían a la tendencia de los sacerdotes de colaborar con las presiones helenizantes del exterior, o sea, contra los saduceos, porque ellos, es que la ley dice, la palabra dice, y así es, y no me desvío de aquí nada. Pero como también formando parte del mismo sacerdocio estaban los saduceos, es cuando venían los choques, ¿no? Entonces los escribas pues eran vistos como verdaderos paladines o líderes en cuanto a la obediencia de la ley, porque la conocían perfectamente y que mantenían la integridad de la cultura hebrea, que eran los que preservaban celosamente la cultura hebrea. Ellos elaboraron el culto de la sinagoga, que eran los que enseñaban, y algunos servían en el Sanedrín. Que bueno, fueron finalmente las sinagogas y los rabinos, que eran los maestros. ¿Qué eran los rabinos? Maestros. ¿De dónde provenían? De los escribas, que conocían la ley perfectamente y de memoria. Bien, entonces que también el Señor Jesús llegó a confrontar en la lectura sabatina del día de reposo de las escrituras cuando revela su ministerio de lo que habló el profeta Isaías. Ahora, los escribas, así como se llegaron a corromper los sacerdotes y los saduceos, también no fueron la excepción los escribas. Porque, ¿cómo fue el tipo de corrupción de ellos? No fue tanto económica ni nada, sino que cayeron en un legalismo extremo de aplicar la ley hasta en los problemas cotidianos, ¿no? De ahí va su nombre, legista o doctores de la ley. Que ellos hacían cosas, como les dije, ¿no? ¿Cuántos higos secos podemos cargar en sábado? ¿Cuánto era lícito comerse un huevo de que haya puesto una gallina en sábado? ¿No? Si era lícito o no. Si había sido el trabajo de la gallina y se transmitía a los que se comen el huevo. Bueno, imaginen qué absurdo, pero así estaba. Realmente así era, ¿no? Y discusiones y bueno, que provocaba enojos y divisiones. Toda en esta tendencia coincidían con los fariseos, porque los fariseos querían conservar su celo religioso. Eh, y bueno, la mayoría del partido, bueno, político de los fariseos, también había pertenecido en algún momento a los escribas, ¿no? Que bueno, por cuestiones políticas se volvían fariseos, algunos escribas. Pero, pero no todos se hicieron fariseos. Eh, También se ha pensado que había algunos saduceos que sí formaron parte de los escribas, sobre todo para las cosas que llegaban de la influencia de las culturas exteriores, porque ellos eran muy cultos los saduceos, como mencionamos. En el Nuevo Testamento, ahí los escribas a veces aparecen como villanos cuyo interés era probar que Jesús estaba mal en sus enseñanzas. Le hacían, según ellos, preguntas comprometedoras, pero siempre les dejaba la boca callada y admirando, ¿no? Ay, y no le decía nada, porque él iba mucho más allá, el Señor Jesucristo, a hablar en contra de las enseñanzas de este grupo.
¿eh? Pero bueno, algunos fariseos sí eran gente que respetaba, y el Señor Jesús respetaba a algunos. Bueno, algunos de ellos fueron como eh, Nicodemos o algunos otros, ¿no? Que sí, que inclusive sí llegaron a reconocer en determinado momento, pero por conveniencia no lo decían, o por miedo, a ser seguidores del Señor Jesucristo, que después sí lo hicieron finalmente. Hay otro grupo muy especial que mencioné en la clase anterior, que son los esenios. Los esenios que surgieron en el siglo II antes de Cristo hasta el siglo I antes de Cristo, que esenio significa literalmente santo, ¿sí? Que este grupo religioso, pero muy apartado, que, que no eran muchos, 4,000 personas en el tiempo de Jesús, eran grupos muy especiales porque realmente eran ermitaños, se fueron a vivir al desierto de Judea, en guetos, afuera de los pueblos, en el desierto, en cuevas, que estos no todos se fueron a un extremo de vida, pero algunos sí, y no eran muchos, si acaso 200 personas, o tenían sus posesiones en la ciudad, pero se aislaban muchísimo para hacer purificaciones, seguir al pie de la letra los tiempos de oración, darse varios baños, bañarse continuamente antes de hacer cualquier cosa, eran muy estrictos. Ellos se asentaron a lo largo de toda la costa occidental del Mar Muerto. Ahí estuvieron asentados los esenios, cerca de las montañas de Qumran, que todavía están hoy esas cuevas, que fue donde encontraron los rollos del Mar Muerto, y ellos ahí vivían, que ahí haya salido Juan el Bautista. Ellos renunciaron a todo lujo y riquezas teniéndolas y se apartaron de la corriente principal de la vida judía porque la consideraban impura, bueno, a sus criterios, y también de la corrupción política y religiosa. Que bueno, de alguna manera eso sirvió y preservó la visión profética de Juan para llegar a ser el profeta de la voz que clama en el desierto. Pero en la guerra de Roma, en el exterminio de los judíos en el 66 al 70, acabaron con todos los esenios. Fueron muy perseguidos, no convenía, porque de ahí había salido Juan el Bautista, primo del Señor Jesucristo, y había que acabarlos, y lo lograron. Ellos tenían las mismas doctrinas que los fariseos por la observancia de la ley, pero su manera de vivir era, sí, muy distinta, ¿no? Así como buenos eh, ermitaños, pues bueno, se abstenían del matrimonio, no renunciaban inclusive a la vida familiar, solamente a estudiar las escrituras. Y vivían una vida de comunidad, comunitaria, teniendo posesión del lugar todos, entre todos. Su examen de conciencia garantizaban su pureza y ellos esperaban el advenimiento de un Mesías que sería un profeta como Moisés. Por eso pensamos que Juan traía esa misma visión y pudo saber y reconocer que su primo era ese Mesías prometido. Ellos sí se consideraban como el último parte del pueblo de Dios. Y bueno, de alguna manera, sí, en cuanto al final de un antiguo pacto para el surgimiento de un nuevo pacto. O sea, desde la perspectiva del profeta Daniel, el término de una semana para iniciar una nueva semana. Eran muy escrupulosos y bueno, ellos eran muy dados a cumplir lo que entendían como la voluntad de Dios. Había un grupo que no tenía que ver nada, más este último grupo es interesante porque de alguna manera estimuló los acontecimientos para llevar a la crucifixión del Señor Jesús. ¿Quiénes fueron los celotes o celosos o apasionados, que eso era? O que también eran llamados cananeos, que bueno, finalmente este era un grupo político subversivo, ellos se rebelaron de manera armada contra Roma, querían sacar a los invasores. Que ahí haya salido un Judas el Galileo, que así se le llamó un líder, que salió de ahí, que ellos dirigieron una rebelión contra Roma en el 6 después de Cristo, ¿no? Que eso fue terrible, porque los exterminaron el Imperio Romano. Y dentro de los apóstoles que llamó el Señor Jesús, había uno de ellos, ¿sí? Había uno de ellos que fue Simón el celote o el cananita, el segundo Simón, que era celote, porque hubo dos, Pedro y este otro,
que fue celote, o sea, de este grupo subversivo o cananita, así les llamaban. Marcos 3:18, Marcos 3:18, Lucas 6:15 y Hechos 1:3. Hechos 1:3, ahí se menciona este grupo, que se oponían a que se pagase tributo a Roma, porque era un emperador pagano, que sentían que traicionaban a Dios mismo, y ellos seguían el ejemplo de un líder antiguo que se llamó Matatías y sus hijos, que eran seguidores, y que de ahí haya salido Simón el Celote. Ellos manifestaban un gran celo desde un antiguo rey que fue Antíoco IV, que intentó quitar la religión judía, que eso está en el libro de los Macabeos, que es un libro histórico, como mencioné, y de otro que se llamó Finés, que ellos, pues bueno, causaron esta división subversiva política oculta y que eran bastante activos en la Segunda Guerra del 66 al 73 a.C. Fue su máximo crecimiento en ese tiempo, después de Cristo, el 66 al 73, que eso fue lo que hizo que el Imperio Romano dijera, no, esto ya hay que acabar con ellos. Y bueno, que ahí en Masada, que fue donde se ocultaron, todavía existe una fortaleza arriba de un monte ahí por el desierto, ahí llegaron y ahí, bueno, el Imperio Romano acabó con ellas, con un general que se llamó Silva, y bueno, fue una batalla muy famosa, muy documentada, se han hasta hecho películas de eso, y bueno, que ahí cayó en el 74 después de que fue cuando fue exterminado prácticamente el pueblo judío. Y nada más me alcanzo a comentar acerca de los herodianos, que gente que muy sujeta, seguidores y fanáticos del rey Herodes, pues claro, pues les convenía, que eran los que vivían en su corte y que pues eran a favor del César y todo lo que decían todos los seguidores del César a conveniencia, ¿no? Que también ellos fueron muy contrarios al Señor Jesús, se oponían bastante, sobre todo por el pago del tributo al César, ¿no? Que fueron los que cuestionaron al Señor Jesucristo. Y había un grupo muy peligroso en ese tiempo, peor que los celotes. Los celotes al menos eran más o menos conocidos, pero pues que en determinado momento la parte más oculta de ellos eran los sicarios, así se llamó, que hasta hoy es un nombre muy, muy mentado hoy. Los sicarios que eran de esta facción contraria al Imperio Romano y judío a través de la política. Este grupo de nacionalistas judíos extremistas, pues se lo hacían por medio de librarse del yugo romano en base a guerrillas, ¿no? Guerrillera terrorista, que de hecho en la palabra del latín sicae es portadores de dagas, ¿no? Que ellos ejecutaban soldados romanos o a quienes apoyaban al Imperio Romano, que eran, los guiaba un egipcio, que se decía, y se llegó a decir que era profeta y apóstol. Bueno, que vieron a Pablo con él en Hechos 21:38, dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Y bueno, pues así era, ¿no? Pero no, que fue un grupo muy peligroso y muy perseguido, ¿no? Entonces, que ellos más que nada se dedicaban al robo, al asalto, a una forma muy, muy ilegal, ¿no? Un grupo muy violento y muy peligroso. Y finalmente tenemos a los publicanos. Los publicanos, que era la gente que se encargaba de cobrar los impuestos, de ahí salió Felipe, o Natanael, que no eran muy queridos ni muy populares, eran los dueños de muchas propiedades, que finalmente eran prestamistas, eran arrendatarios, que alquilaban, y el nombre publicano realmente era un apodo de mala reputación y de odio social en ese tiempo, porque realmente saqueaban al pueblo, ¿no? Ellos cobraban impuestos al Imperio Romano, en eso trabajaban y se quedaban con una gran parte. Lo que ellos quisieran aumentar de impuestos, lo aumentaban y era para ellos. Así es que eso llevaba a la pobreza a mucha gente y por eso ellos eran muy poco respetados. Y trabajaban mucho con los judíos porque, bueno, les convenía porque de ahí llegaban las ofrendas al templo. Y finalmente los esclavos, que eran los menos favorecidos, que era la mayoría del pueblo, donde había más pobreza, enfermedad, que es a donde llegó el mensaje del evangelio. Y todos ellos pues, no tenían ningún derecho, eran tratados
como animales, eran ejecutados fácilmente por el imperio represor y político judío inclusive, y bueno, no era el más pobre y desfavorecido. Esas eran todas las actividades y personajes de ese tiempo del Señor Jesucristo. Bien, bueno, hasta aquí llegamos. Espero haya sido de edificación para ustedes. Pueden volver a oír el video y nos estaremos viendo la próxima clase. Que Dios les bendiga. Nos despedimos. Bendiciones y hasta luego.